Bendiciones, estamos dando algunos mensajes, algunos estudios muy importantes sobre el bautismo del Espíritu Santo y sobre el hablar en otras lenguas, etc. Y estamos también dando algunas respuestas de algunas preguntas un poco capciosas que en ocasiones nos hacen y tenemos que estar preparados para dar una respuesta. Y esa es la razón por la cual quiero hoy darle la respuesta a una pregunta que me hizo un niño. Él muy preocupado que por qué el Dios nuestro, que es tan grande, cabía en el corazón del hombre que es tan chiquito. Esa es la interrogante de él. Si Dios es tan grande, ¿cómo cabe en el corazón del hombre que es tan chiquito? ¿Hay alguna respuesta? Y hubo que contestarle que por qué él era tan chiquito y hacía preguntas tan grandes. Y esa es la manera en que a veces una respuesta como que convence y le ministra el corazón de la gente. Otro me dijo que él no veía a Dios. Que si Dios era real, tenía que verse como todo lo que se ve, porque todo se puede ver. Y yo le contesté, hay cosas que no se ven. ¿Cómo? Dice, sí. Hay cosas que no se ven. Mis palabras tú no las ves, tú las oyes. Ah, sí, ¿verdad? El aire tú no lo ves, lo sientes. Pero el aire no es visible a nuestra vista. Y hay cosas imperceptibles, hay cosas invisibles. Y están ahí, son reales. La naturaleza de Dios es invisible. Y de esa misma manera fui acomodando sus preguntas a una respuesta precisa y clara. Y es de la manera que entonces ayudamos a la gente, porque la gente necesita que el Hijo de Dios sepa ministrar. No es ministrar a nuestra manera, es que hay que ministrar con sabiduría. Otro me dijo que todo esto era una historia, que había que divertirse, que había que disfrutar la vida, porque en realidad la vida no era porque Dios la había creado. ¿Cómo se podía probar eso? Y en ese debate estuvimos conversando largo rato y le dije, mira chico, yo me voy a poner en el lugar tuyo. Vamos a creer que Dios no existe, de la manera que tú lo crees, no es que esa es mi posición, pero no hay Dios. ¿A dónde vamos los dos? ¿No vamos al sepulcro? ¿Al hueco, como dicen ustedes? Bueno, estamos parejos entonces. Si no hay Dios, estamos parejos. Y si hay Dios, ¿dónde tú te metes? Porque hay condenación para los que no creen. Y hay vida para el que cree en Cristo Jesús. Se me quedó mirando así, como quien tiene una respuesta interna y no la acaba de soltar por vergüenza o por orgullo. Y se dan cuenta de que realmente el predicador tenía razón. En otra ocasión hice una pregunta y fue a los hermanos de la iglesia y les dije, ¿quién es más malo? ¿Satanás o el pecado? Casi todo el mundo se va por la vía de que Satanás es más malo porque es engañoso, porque vino a matar, porque es destructor y para destruir. Sin embargo, si somos inteligentes y escudriñamos las Escrituras, nos damos cuenta que Satanás es víctima del pecado. Es decir, que el pecado es más malo, más dañino que el mismo Satanás. Porque el mismo Satanás es víctima del pecado. En otra ocasión, les pregunté a los hermanos y a la iglesia que en realidad nosotros los hijos de Dios tenemos que darle una respuesta al inconverso de que nosotros no tenemos que hacer un milagro delante de ellos para demostrar que somos hijos de Dios. La respuesta de nosotros es que nosotros mismos somos un milagro en presencia de Dios, de que ese milagro de conversión es más grande que hacer un milagro delante de ellos. Es decir, que nosotros somos un milagro en las manos de Dios, porque nacimos de nuevo. Así que yo no tengo que demostrarle al diablo ni a nadie, para que sepan que soy hijo de Dios, hacer un milagro. De hecho, soy un milagro hecho por Dios, porque nací de nuevo.
soy nueva criatura. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Alguien me preguntó que si en el cielo nos íbamos a conocer. La pregunta siempre se hace porque ignoramos la eternidad en muchos aspectos, porque todavía no estamos allí, como se ignora el milenio, aunque tenemos algún conocimiento, pero no es como estar allí. Pero la Biblia enseña que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y seremos transformados, y que allí no habrá lágrimas ni dolor. Dios enjugará toda lágrima y las cosas viejas pasaron, repito, perdona la redundancia, pero si nosotros conocemos a alguien allí, pues entonces tendremos conocimiento también del que se quedó. Entonces sufriríamos allí por el que se quedó, para disfrutar de aquel que conocemos porque está allí con nosotros. No, las cosas viejas pasaron. Nosotros no tenemos necesidad de conocer a nadie porque seremos, como dice la Biblia, como los ángeles, que ni se casan, que ni se dan en casamiento, y tendremos eternidad, toda lágrima será enjugada y todo eso será distinto, diferente. ¿Por qué Dios, es otra pregunta, no perdonó a Satanás, a Lucifer, o a Luzbel, como se le dice? Como que nosotros nos quedamos preocupados, la misericordia de Dios es tan grande, y como a uno perdonó y a otro no. Podía haber perdonado o darle una oportunidad, lo mismo a los ángeles que al hombre, ¿verdad? Pero hay una respuesta. El hombre fue engañado. La Biblia declara que hubo engaño. Sin embargo, en Satanás se inició la rebelión, se inició el pecado. Es decir, que no es que fue engañado, sino que de él mismo salió el hacerse igual a Dios. Y Dios lo desechó. Por tanto, no hubo oportunidad, porque inició él mismo el pecado. Salió de él, pero Adán y Eva fueron engañados. Y así sucesivamente, dar una respuesta sabia es muy bueno. Alguien, termino con esto, trabajaba con un catedrático que daba datos de inflación, de globalización tremendo, un hombre experto en la materia, y el chofer dijo que estaba ya aburrido, estaba cansado de trabajar con él, y que él se sabía inclusive en las conferencias de memoria, que podía dar hasta una conferencia, le dijo. Y el catedrático, el catedrático le dijo, tú puedes dar una conferencia, tú sabes lo que tú estás diciendo, y dice, vamos a probar, vístete tú de chofer, yo me voy a vestir de catedrático, yo voy a dar la conferencia ahora en el Brasil, vamos para allá. Y entonces él lo complació, se vistió de chofer, y él, de catedrático, se puso su traje, y se fue para la audiencia. Y allí, cuando comenzó el auditorio, cuando comenzó todo el programa, él se acomodó casi igualito que el catedrático, comenzó a hacer preguntas, a dar datos de inflación, de globalización, igualito que el catedrático. Tremendo. Respuestas inclusive que aquello dejaba boquiabierto a la gente. Pero le hicieron una pregunta de allá para acá, de las preguntas grandes de los catedráticos, que solamente un gran catedrático podía responder. Y sin embargo, él supo dar una respuesta. Y es por esa la razón que insto a que aprendamos, le pidamos sabiduría a Dios para dar una respuesta precisa en un momento determinado. Y se acodó de una manera sencilla y le dijo, me has hecho la pregunta más fácil en mi carrera de catedrático. Porque esa pregunta, fíjate si es fácil, que yo no te la voy a contestar. ¿Sabe quién te la va a contestar? Mi chofer. Que Dios le bendiga, es mi deseo. Y la verdad que fue una respuesta sabia y damos gracias a Dios por esto. Que Dios le bendiga y que sigan haciendo preguntas. Estamos en nuestro canal y oigan los mensajes, los estudios que están muy buenos. Que Dios le bendiga.